Damos inicio a un nuevo encuentro en el marco del ciclo de entrevistas que organiza la Escuela de Periodismo de la Universidad Mayor y el diario Constitucional.cl. Saludamos a la abogada demócrata cristiana, exministra de Estado y candidata constituyente por el Distrito 10, Laura Albornoz. Muy buenos días. Laura, ¿cuál es una de sus principales visiones respecto al proceso constituyente? Yo tengo la sensación de que es un momento, y lo tenemos varios, no es nada muy original, es un momento histórico, porque el país efectivamente por primera vez dice o manifiesta su voluntad más que explícita de redactar una carta constitucional desde las bases con participación ciudadana y bajo la modalidad de una convención constitucional que es lo más democrático que ha tenido la historia de nuestro país. Esto no es gratuito, viene como producto de un levantamiento social que demostró las grandes y dejó en evidencia las grandes brechas inexistentes y las grandes faltas de visión que ha tenido o hemos tenido en el mundo político y también social para hacernos cargo de las inequidades que subsisten en nuestro sistema político, social y económico. ¿Qué tan cierto es que la redacción de esta nueva Carta Magna va a partir de cero? Uno tiene un antecedente histórico. Igualmente sabemos que Chile, no solamente por las reglas que tenemos que respetar por la reforma constitucional, sino que sabemos que Chile es una república, que Chile es una república además democrática, que el país es unitario o va a seguir siendo unitario independiente de que se defina o no la plurinacionalidad de los pueblos originarios. ¿Cómo se puede asegurar que la ciudadanía se mantenga conectada con este proceso constituyente y sobre la misma, de qué manera concibe usted que la sociedad, o qué rol tiene que tener esta sociedad en este proceso? A ver, yo voy de candidata a constituyente por el distrito número 10, que comprende comunas muy diversas: Providencia, Santiago y Ñuñoa, Macul, San Joaquín y La Granja. Y justo ayer en la noche estaba conectada con San Joaquín y le hacía ver lo que se produce como efecto de que este proceso, con motivo de la pandemia, se haya mezclado con otros procesos eleccionarios como el de alcalde, porque ha sucedido en muchas comunas en donde los alcaldes, claro, cada uno juega su partido y ha estado preocupado de la elección de ellos, pero muy poco involucrado en un proceso que es más complejo. Yo lo entiendo, lo que sucede es que son condiciones de desigualdad electoral, pero más que electoral son de desigualdad de conocimiento en temas que son fundamentales para la sociedad. Ayer me encontraba en un Zoom con San Joaquín y la gente estaba debatiendo acerca de lo que era necesario en políticas públicas, en materia de seguridad, en materia de narcotráfico, de pensiones, de vivienda, y no se ha logrado porque no se ha hecho la pedagogía suficiente de todos los actores políticos para poder transmitir que muchos de esos temas son temas constitucionales y que no van a cambiar en la medida que la Constitución no tenga una nueva señal al respecto. Ahora, hay una brecha también digital importante respecto de las personas digital y económica. Las personas adultas mayores, hay algunas que están muy conectadas, mis padres viven conectados a internet, pero hay otros que no tienen, y porque el dinero que ocuparían en una conexión de internet permanente o firme, lo ocupan definitivamente en subsistir, más después de una pandemia de este nivel de gravedad. Entonces a mí me parece que efectivamente, dependiendo de las circunstancias, uno esperaría que hubiera una mayor intervención del CERVEL y del propio Ejecutivo y de las municipalidades, de los distintos poderes, para informar qué es lo que se juega o no en esta elección constituyente. Laura, considerando que usted, bueno, ha mostrado una trayectoria en la que se ha caracterizado por una preocupación por los derechos sociales, por la justicia social, ¿qué aspectos puntuales usted piensa aportar como miembro de la convención? Hay distintos tipos de constituciones, no existe un único modelo, pero yo sí creo, y mi preocupación tiene que ver particularmente con ciertos ámbitos. A mí me tocó firmar la ley que crea el Pilar Solidario acompañando a la presidenta Michelle Bachelet en su primer gobierno, del cual formé parte como ministra de Estado, y yo creo que el tema de pensiones y seguridad social es un tema fundamental, no solo por los 3 millones que previo al tercer retiro, si es que se aprueba, ya tienen cero fondos en sus fondos de capitalización individual, ni por los 6 millones a los que llegaríamos si se aprueba el tercer retiro,
medida con la que estoy yo de acuerdo, atendía las necesidades de urgencia económica que está viviendo la población, más con esta nueva determinación del Ejecutivo de decretar cuarentena, que es comprensible, atendido las circunstancias sanitarias que vivimos, pero con mayor razón en este caso hay gente que está muy angustiada por poder tener que comer cada día. Y particularmente los adultos mayores, a mí me parece una nueva constitución tiene que establecer una pensión mínima universal que esté garantizada por el Estado, que tenga como piso base el salario mínimo, el ingreso mínimo. Yo sé que el salario base o el piso mínimo de esta pensión mínima universal no se coloca en la Constitución, yo lo tengo claro, tiene que ser en una ley de menor rango, pero es importante señalarle a la ley, a las personas que no es cualquier pensión mínima universal, porque si hablamos de recuperar la dignidad, después de este levantamiento social, la dignidad no puede estar por debajo de ese rango. Y en ese sentido creo que los adultos mayores debieran tener también otros niveles de aseguramiento en materia de certezas en la tercera edad o tercera y cuarta edad, como se habla ahora, que tiene que ver con otras medidas de seguridad social vinculadas a la salud, al transporte, a la cultura, a la entretención, entre otras. Ese es un punto relevante para mí, es trascendental. Y igualmente trascendental es la creación de un sistema único de salud que pueda tener a lo mejor proveedores mixtos, no solamente el Estado, sino que también a lo mejor aseguradoras privadas. Yo creo que las ISAPRES debieran convertirse en aseguradoras privadas que entregaran prestaciones complementarias a un piso mínimo que todos los chilenos debieran tener. O sea, yo no puedo entender que en Chile exista la libertad para elegir el sistema de salud cuando la libertad no es tal, tratándose de las personas que no tienen ingresos. Yo no soy libre para elegir operarme de una rodilla en una clínica del Barrio Alto o una clínica privada, no soy libre cuando tengo que esperar 7 años para que me pongan el implante. Entonces, que son situaciones frecuentes los adultos mayores, por lo que a mí me parece que la salud debiera tener un piso mínimo de prestaciones, más allá que las 84 prestaciones aseguradas en el auge, un sistema único de salud. Y tercero, para hablar de estos quintos derechos, yo creo en el trabajo digno y en la negociación colectiva por rama. Creo que la educación tiene que ser gratuita, particularmente en los 60% de menos ingresos del país, el 60% de la población. A mí me tocó estudiar con crédito fiscal y con altos niveles de endeudamiento. Lo único que tuve sin endeudamiento fue la beca con la que hice mi doctorado, pero después trabajé para el Estado obligatoriamente. Ese obligatoriamente es relativo, porque yo siempre he trabajado, he sido una mujer del mundo público, estudié en un liceo con números, la educación pública, y me siento muy orgullosa de pertenecer a ese espacio. Hoy día soy académica de la Universidad de Chile y lo digo con mucho orgullo, pero hay circunstancias y circunstancias. Lo que tengo claro es que no se pueden perder capacidades e intelecto de niños de menos ingresos por no tener oportunidades. Y también yo agregaría como quinto derecho el de la vivienda digna, y una norma constitucional que asegure o garantice el derecho a la vivienda, particularmente controle y regule la especulación inmobiliaria, que se ha tomado las regiones más pobladas de nuestro país, como Concepción, Santiago, para qué hablar, en el distrito que yo hoy de candidata. Es impresionante ver el cordón del metro en Vicuña Maquena, como la especulación inmobiliaria se tomó todo lo que eran barrios residenciales con alto nivel de comunidad, y eso deteriora la calidad de vida y la percepción de los vecinos y vecinas. Hablando de gobierno, hablando de rol de gobierno, usted propone un sistema de gobierno distinto. ¿Por qué? Habiendo sido ministra de Estado, la verdad es que yo reconozco y conozco que el Estado, el sistema presidencial, si bien es cierto, se adecuó a momentos históricos en Chile muy importantes, no solamente de cambio cultural, de incorporación de nuevos estratos socioeconómicos, sociales a la vida civil y política de nuestro país. Hoy día, en el modelo en que estamos viviendo, no da para más. Yo creo que es necesario disminuir la preponderancia que tiene el presidente de la República. Yo hablo del zarismo presidencial porque la verdad que el presidente tiene atribuciones, no solamente porque nombra directamente más de 25.000 autoridades en el Estado que debieran ser
no apolítica, porque yo no creo que haya un ser humano apolítico, no debiera haber un ciudadano que no tuviera conciencia política y participación independiente que milite o no en un partido político. Y en ese orden de idea a mí me parece que el presidente de la República hoy día está dotado de demasiadas facultades que deben ser controladas también por otros poderes del Estado. ¿Ah? Autonomías, influencias. Un ejemplo, mire, le voy a mencionar un ejemplo muy típico e importante para mí. La facultad que tiene o no el Servicio de Impuesto Interno de perseverar en investigaciones por la influencia del dinero en la política, como ocurrió hace unos años atrás con SQM. El Servicio de Impuesto Interno no pudo perseverar porque hubo una decisión de carácter política, técnica, si usted quiere, pero también política, de no solicitar al Ministerio Público una investigación en esa materia. Y yo creo que eso le hace mal a la política, toda vez que deja en manos de una institución dependiente del Poder Ejecutivo la decisión o no de perseverar en una investigación judicial que es necesaria para mejorar no solamente la imagen, sino que la credibilidad de la institucionalidad pública. Y eso es un solo ejemplo. Yo podría hablar de la situación de los permisos medioambientales, podríamos hablar particularmente de la facultad que tiene el gobierno para limitar la libertad personal, como lo estamos viendo ahora a propósito de la catástrofe, un toque de queda como nunca hemos tenido en nuestra historia, y eso, o sea, claro, uno tiene explicación en el sentido de que hay una pandemia vigente, pero la verdad es que respecto de esa decisión, que requiere aprobación parlamentaria, se requiere mayor fiscalización también. Uno tiene que rendir cuenta de cuántas personas han sido detenidas en situación de privación de limitación de libertad, qué ha pasado con ellas, cómo se han comportado y se han respetado los derechos humanos. O sea, esto no es llegar y decidir, tomar decisiones y afectar a toda una población porque, insisto, lo que tiene el presidente y los parlamentarios es un poder delegado del pueblo, que es el único soberano para tomar decisiones en materias tan importantes como algunas de las que hemos comentado. Laura, muchas gracias. Hasta aquí la entrevista. Gracias por su tiempo. No, encantada, que esté muy bien, Verónica.